Para evaluar los pormenores y las consecuencias de las crisis sociales en Chile y en otros países de la región, contamos con la opinión de José Miguel Insulza, actual senador chileno y exsecretario general de la OEA. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Sebastián Piñera exige al Congreso que acelere su labor por la paz en el país, aprobando unos 4 proyectos de ley considerados por él como urgentes. ¿Qué cree que necesitaría el presidente para restablecer el orden público y por qué el caos continúa? ¿No existe en Chile aún una herramienta legal para solucionar la crisis? No, hay muchas herramientas legales. Yo creo que 4 proyectos, por importante que sean, no van a cambiar las cosas. La situación del país ha ido evolucionando de un primer proceso de movilización social muy importante, grande, que digamos, de alguna manera conmovió la necesidad de grandes cambios en materia social y económica y política, pero luego ha pasado también ya a otros temas, a otras áreas, como son las violaciones de los derechos humanos que se cometieron por parte de la policía, y ahora últimamente lo que está más en la primera línea de noticias son los actos de vandalismo que se están cometiendo en distintos puntos del país y que realmente han provocado un grado de violencia completamente desconocido, o sea, negocios enteramente destruidos, calles destruidas, monumentos, todo tipo de monumentos públicos. Ahora ustedes informan sobre una estación subeléctrica, eso no había pasado todavía, ¿no? Una subestación eléctrica, perdón, eso no había pasado todavía. Por lo mismo, en ese sentido, cuando Sebastián Piñera en los primeros días de las manifestaciones decide sacar al ejército a las calles, ¿se aceleró en tomar esta decisión? ¿Qué mecanismos le quedan ahora cuando ha ido en increciendo permanente esta violencia en el país? Bueno, yo creo que es importante decir que la salida del ejército a la calle fue ya hace varios días, ya se retiraron hace bastante tiempo, pero ciertamente le limitó al presidente un poco la posibilidad de sacarlos de nuevo. De acuerdo con la ley, con la Constitución, el presidente puede declarar un estado de emergencia, declaró ese primero. En realidad no creo que haya influido demasiado en todo lo que pasó después, pero le limita a él sus posibilidades de hacerlo otra vez, por cierto. Ahora vamos al escenario internacional. La OEA de una u otra forma contribuyó al tema de las escaladas de tensiones en Bolivia con sus denuncias, ¿cierto?, sobre fraude electoral. ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo evalúa el rol actual de ese organismo? Mire, yo quiero hacer una distinción, ¿no? La OEA tiene un servicio bastante afiatado y antiguo en materia de observación electoral, que fue invitado por el gobierno de Bolivia primero, al gobierno del presidente Morales, primero a observar la elección y luego a entregar una auditoría. Eso fue, de alguna manera, lo primero, y eso se hizo, y yo no tengo ninguna razón para pensar que se haya hecho mal. Lo que ocurrió más bien fue que una vez que la misión de la OEA entregó una opinión que decía que sería bueno repetir la elección, el presidente Morales accedió a repetirla, dijo que la iba a repetir y que iba a nombrar un nuevo consejo electoral, pero igual las fuerzas militares y policiales, en lugar de proceder de manera pacífica a llevar adelante el proceso, optaron por pedirle su renuncia. En términos generales, ¿cómo evalúa el rol de la Organización de Estados Americanos ante las masivas protestas en toda la región latinoamericana? Mire, yo la verdad es que no tengo la mala costumbre de criticar a mi sucesor. Yo no estoy de acuerdo con una serie de cosas que él ha hecho, por cierto, pero permítame que en esto siga una antigua tradición que yo heredé y que cumplió conmigo el exsecretario César Gaviria y con él el exsecretario Joao Avena Suárez, de no referirnos a las acciones del secretario general de la OEA. Yo creo que él optó por un camino distinto al que yo opté. Yo traté siempre de entenderme con el Consejo, el entendido que esto era una actividad multilateral, que los países miembros tenían la última palabra. Él optó por una línea más de hacer valer solamente su decisión individual. Creo que en eso se equivocó, pero no voy a ir más allá en mi crítica.
Sí, naturalmente entendemos su postura de no referirse a los sucesores del organismo, aun cuando, bueno, tendrá su percepción personal. Volviendo a los asuntos en Chile, se ha planteado distintas opciones respecto Sí, a cómo voy a volver. Sí. ¿Aló? Sí, bueno, Aló. tenemos un pequeño desfase de tiempo, eso hace que tengamos cierta desproporción en la comunicación. Ahora lo escucho, sí. Lo escucho, sí. Yo le planteaba, volviendo al tema chileno. Pero yo voy a volver a decir algo, voy a decir algo más, sin embargo. Sí. Antes una cuestión sobre los organismos internacionales, sobre no solamente la OEA, ¿no? Los organismos internacionales son multilaterales, no son supranacionales, por lo tanto no mandan a los estados, no pueden decirle a los estados lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, tienen que buscar puntos de contacto y tratar de resolver conflictos. Y creo que sí, en ese sentido la OEA se ha quedado un poco atrás en el último tiempo. Respecto a su posición de senador, se están tramitando una serie de leyes, de proyectos que llevaban mucho tiempo tramitándose en el Congreso y que finalmente están viendo la luz, pero existen también un nuevo escenario en el país. Sí. ¿De qué forma reestructurar toda esa legislación que estaba tramitándose hace años atrás y que ahora está viendo la luz hasta este nuevo escenario, cuando a su vez en paralelo se está negociando y avanzando en esta vía de establecer una nueva constitución que a su vez generaría modificar estas nuevas leyes que están finalmente tramitando? Yo diría que es el problema más complejo que enfrentamos en el país, ¿no? La OEA, el gobierno de Chile había iniciado ya, con algún trabajo importante en el Congreso, una modernización de la policía sobre todo de la policía uniformada, de carabineros, ¿no? Pero esas palabras ya quedaron completamente superadas por la evidencia que tenemos una policía que es completamente insuficiente para el desafío de hoy, que probablemente no está orientada adecuadamente, que vive mucho todavía de algunas ideas del pasado, como ver cada movimiento social como una amenaza y por lo tanto reacciona mal frente a ello, de no tener una instrucción precisa respecto a lo que tiene que hacer, de estar bastante atrasada también en sus formas de formación de policías, y también del hecho de que tenemos dos policías, una civil y una militarizada, que tienden a veces a hacer las mismas cosas. Entonces había una cantidad de proyectos de ley, uno que separaba bien las funciones de la policía de investigaciones con el carabinero, otra que se refería a la probidad y a la rendición de cuentas en carabineros, otra que se refiere a inteligencia, o sea, la suma de todo esto está todavía pendiente, y yo creo que hay que enfocarlo con un nuevo criterio, y es que tenemos que tener una policía mucho más moderna y mucho más eficaz que la que tenemos hoy día.